Mi hermanastra me acusó de violarla y embarazarla, me echaron de casa, perdí todo, y años después regresaron arruinados rogando mi perdón. Me llamo Mateo, y aunque han pasado 6 años desde aquella noche que me arrancó de cuajo de la vida que conocía, los fantasmas volvieron a tocar a mi puerta el fin de semana pasado. Todavía no sé si estoy buscando alivio o confirmación de que no estoy loco, pero necesito sacar todo esto de mi pecho. Esto fue lo que pasó. A los 20 años, creía que tenía la vida más o menos encaminada. Estaba en mi segundo año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, con buen promedio, una beca que me ayudaba a pagar la universidad y un trabajo sencillo dentro del campus. Además, tenía a Camila, la mujer que creía que era el amor de mi vida. Camila y yo habíamos sido inseparables desde la prepa. Éramos la pareja que tenía planes para todo, mudarnos juntos cuando termináramos la carrera, buscar un pequeño depa, quizá un gato. Ella era mi presente, y también mi futuro, o eso pensaba. Pero no todo en mi vida era así de propio. Mi familia, por ejemplo, era un terreno lleno de grietas. Mis padres se habían divorciado cuando yo era niño, y mi papá, Arturo, se volvió a casar con Silvia cuando yo tenía 12. Con ella venía Ariadna, su hija de un matrimonio previo, un año menor que yo. Silvia nunca fue cruel delante de todos, era más sutil. Para ella, Ariadna era una princesa intocable, y yo solo era el hijo incómodo de una vida anterior de Arturo. Si Ariadna rompía algo, era solo un accidente. Si lo hacía yo, era un descuido inaceptable. Si Ariadna estaba estresada, podía faltar a clases. Si yo bajaba mi promedio a 9.4, era una decepción. Papá solía decirme, sé el más maduro, Mateo. No vale la pena discutir. Nunca tenía confrontaciones con Silvia porque odiaba los conflictos. Así que aprendí a callar, a mirar hacia otro lado. A tragarme cada injusticia como si no pasara nada. Camila era mi escape. Ella lo entendía todo, veía cómo me trataban y aún así me sostenía. Ella era mi casa, incluso cuando mi casa me expulsaba con palabras disfrazadas de sonrisas. Recuerdo claramente la noche que todo se derrumbó. Era un martes. Estaba estudiando solo para un examen de estructuras de datos cuando recibí este mensaje de Silvia. Necesitamos tener una reunión familiar. Es urgente. Camila ya está aquí. Sentí un escalofrío. ¿Por qué estaría ahí Camila? Bajé las escaleras con el corazón golpeándome las costillas y me encontré con una escena que parecía salida de una telenovela barata. Silvia estaba de pie, con los brazos cruzados, ese rostro pétreo que ya conocía. Papá estaba hundido en el sofá, pálido, visiblemente devastado. ¿Y Camila? Camila estaba llorando, con el rostro entre las manos. Y en medio de la sala, como si fuera la gran protagonista, estaba Ariadna, con una caja de pañuelos en el regazo, llorando bajito, sin atreverse a mirarme. Siéntate, Mateo, dijo Silvia, con una voz gélida. Me senté, sin entender nada. Sentía que me iba a desmayar. ¿Qué pasa? Pregunté. Papá no me miró, como si la vergüenza lo hubiera petrificado. Murmuró algo que no entendí. Silvia tomó la palabra. Ariadna tiene algo que decirte. Ariadna respiró hondo, con los ojos hinchados y llenos de lágrimas. Con la voz rota, se atrevió a decir. Estoy embarazada. Me quedé en silencio. No entendía nada. Felicidades pensé decir, o quizá que tiene que ver esto conmigo. Pero la forma en que me miraban, la tensión en la sala, todo cobró sentido de golpe cuando Silvia gritó. Deja de hacerte el tonto. Sabes perfectamente lo que hiciste. Entonces, lo entendí. Me quedé helado. Me reí. Fue una risa seca, absurda, incrédula. Estaban insinuando. No, no, no. No pueden estar pensando que yo, empecé a decir. No es una insinuación, dijo Silvia, con los ojos inyectados en furia. Ariadna nos lo contó todo. ¿Cómo la forzaste? ¿Cómo te aprovechaste de ella? Me levanté de inmediato. Eso es mentira. Eso es una locura. Miré a Ariadna. Diles que es mentira. Ella levantó la vista, casi en automático, y dijo con voz frágil. No mientas, Mateo. Fue en la fiesta de Halloween de Bruno. Tú y yo tomamos demasiado. Yo te dije que pararas, pero no lo hiciste. Dijiste que me lo merecía, por ser una, y rompió en llanto. No podía creer lo que estaba pasando. Grité. Eso no pasó. Estuve ahí, sí, pero me fui temprano. Camila. Camila, diles. Tú estabas conmigo. Todas las miradas se volcaron hacia ella. Ella temblaba, llorando todavía. Y cuando abrió la boca, todo se vino abajo. Camila me vio como si fuera un monstruo que de repente le era desconocido. Nos fuimos, Mateo. Pero tú te fuiste después. Dijiste que ibas a buscar algo al coche y tardaste casi 1 hora. Te mandé mensajes. No respondiste. Eso no es cierto. Respondí, desesperado. Me fui por 20 minutos.
Fui al coche por mi chaqueta y de camino me encontré a Esteban Torres, un amigo de prepa. Fumamos un cigarro. Eso es todo. Siempre tienes una excusa, ¿no? Susurró Ariadna, con una frialdad escalofriante. Mi papá, aún sin mirarme, dijo. ¿Con tu hermanastra? En nuestra casa. Lo vi quebrado, desgarrado, y aún así, sin poder verme ni darme el beneficio de la duda. Pide la prueba de ADN, le dije. Ahora mismo. Vamos al hospital. No vamos a someterla a eso. Interrumpió Silvia, indignada. No para satisfacer tus mentiras. Fue ahí cuando supe que todo estaba perdido. Mi padre se levantó. Me miró, pero no me reconoció. Empaca tus cosas, Mateo. Lárgate de mi casa. No recuerdo exactamente cómo llegué a mi habitación después de escuchar a mi papá decir esas palabras. Todo sonaba como si murmuraran desde muy lejos, como si el aire se hubiera vuelto denso, irrespirable. Me sentía aturdido, vacío, como si mi cuerpo y mi mente se hubieran desconectado en ese instante. Subí a mi cuarto sin mirar atrás, pero podía escuchar a Silvia detrás de mí, hablándome como a un extraño. Solo llévate lo esencial, el resto te lo enviaremos, o lo dejaré en la acera, ya veré. Tomé mi mochila. Metí lo único que tenía cerca, mi laptop, mis audífonos, el cargador del teléfono y 2 mudas de ropa. Mi cepillo de dientes. Nada más. ¿Qué más se puede llevar a alguien al que le arrancan la vida de un momento a otro? Cuando bajé, papá estaba de espaldas, mirando por la ventana. No dijo nada. Ni siquiera se dio la vuelta cuando le hablé por última vez. Papá. Nada. Silvia abrió la puerta de golpe, como si tuviera prisa por expulsar una peste que llevaba años queriendo fuera de su casa. Camila ya no estaba ahí. En verdad, lo que fuera que teníamos, también se había ido. Cruzando esa puerta, dejé atrás todo lo que había sido, y nada de eso era mío ya. Tenía 20 años, 300 y pico de pesos en mi cuenta bancaria, el coche viejo que pagaba a plazos con mi trabajo de medio tiempo, y una acusación que pesaba como cadena perpetua en una celda sin ventanas. Esa primera noche dormí en el asiento trasero de mi coche, estacionado afuera de un Walmart. Hacía frío. No dormí realmente. Mi teléfono no paraba de vibrar, pero nunca con llamadas que yo necesitara. Eran mensajes de tíos, primos, conocidos, gente de la familia que de pronto sentía la necesidad de opinar. Mateo, ¿cómo pudiste? Tu papá está destrozado, ¿qué clase de enfermo eres? No vuelvas a acercarte. No respondí ninguno. No podía. Me di cuenta de que Silvia y Arturo habían llamado a toda la familia esa misma noche, contando su versión de la historia. La historia donde yo era el monstruo. En menos de 3 horas, me habían borrado. Al día siguiente fui a la universidad. O por lo menos lo intenté. Entré a clase, pero las palabras del profesor fueron solo ruido blanco. Sentía miradas. No sabía si alguien ya sabía. Si algo se había filtrado. En la cafetería vi a Camila. Estaba con 2 amigas. Al verme, se tensó. Me miró con una expresión que no olvidaré jamás, asco, decepción, y un miedo que nunca pensé que despertaría en alguien a quien había amado tanto. Me acerqué, como un idiota, tratando de buscar algo de luz en medio de ese abismo. Camila, por favor, dime que no crees. Ella se paró de inmediato, con lágrimas en los ojos. No me hables. No te atrevas a acercarte a mí otra vez. Y se fue. Ese fue el momento en que toqué fondo. Abandoné la universidad ese mismo día. Envié un correo a mis profesores diciendo que tenía una emergencia familiar, que me daba de baja del semestre. No tenía dinero para seguir, ni un lugar donde estar, y la vergüenza me caía encima como si tuviera peso físico. Vendí mi coche por 1,500 pesos. Con eso pude rentar una habitación en un edificio espantoso al que nunca, jamás, hubiera puesto un pie si tuve otra opción. Olía a humedad. A humo. A soledad. Compartía baño con un tipo llamado El Stick, al que jamás le pregunté su nombre real, pero sí supe que cocinaba metanfetamina en la estufa del baño cada 2 o 3 noches. El agua caliente funcionaba a veces. El ruido nunca se iba. Conseguí un trabajo lavando platos en un restaurante de turno nocturno. 10 de la noche a 6 de la mañana. Cada maldito día. Olor a grasa, a cloro, a metal oxidado. Pero era eso, o morirme de hambre. Durante más de un año, viví así. Dormía de día. Trabajaba de noche. Comía fideos instantáneos y tomaba agua del grifo cuando tenía suerte. Bajé de peso. Dejé de hablar. Dejé de sentir. La vergüenza, la ira, todo se fue cocinando dentro de mí, espesa como sangre coagulada. Y lo que más me consumía no era siquiera lo que Ariadna hizo. Era preguntarme una y otra vez, ¿por qué no me creyeron? ¿Por qué alguien que se decía mi novia, mi familia, mi sangre, no me dio siquiera el beneficio de la duda? Ni una noche. Ni un vamos a ver. Solo el juicio inmediato. La sentencia. Y el destierro.
Esa traición era el verdadero veneno. Pasó mi cumpleaños número 21. Estuve solo. En mi cuarto oscuro. Un muffin con una vela de repuesto del restaurante. No lloré. No tenía fuerzas para llorar. Pero en ese silencio, sentí algo dentro de mí partirse. Y en ese quiebre, hubo un susurro, ya no más. Lo que vino después, fue la reconstrucción. Después de aquel cumpleaños, algo finalmente hizo clic en mí. Una grieta se volvió un quiebre total, y donde antes solo había pena y culpa, de pronto había algo distinto, una voluntad de moverme, aunque fuera arrastrándome, lejos de todo eso. Renuncié al trabajo de lavaplatos al día siguiente. Caminé durante horas, sin rumbo, sin saber realmente qué estaba buscando. Pero al final terminé frente a un local pequeño, con un letrero casi gastado que decía, El Rincón del Byte. Era un taller de reparación de computadoras medio abandonado. No tenía clientela visible ni rastro de glamour. Pero en ese momento, fue como un oasis improvisado en medio del desierto. Entré. El dueño, un hombre mayor, corpulento, con manos grandes y lentes pasados de moda, me miró sin entusiasmo desde detrás de un mostrador lleno de cables y destornilladores. Lo reconocí enseguida como Roberto, un señor que yo había visto alguna vez en la universidad dando charlas sobre hardware, hacía ya años. ¿Qué quieres?, me dijo, sin levantar mucho la voz. Trabajo, respondí. Mi voz sonó ronca, como si la hubiera desgastado llorando por dentro durante meses. Sé de computadoras. Puedo arreglar cualquier cosa. Roberto me miró de arriba abajo, con desconfianza, como quien duda de que algo tan roto pueda servir para algo. Y señaló con un leve gesto una computadora vieja desmontada sobre la mesa. ¿Puedes arreglar eso?, me dijo. Literalmente me temblaron las manos. Me acerqué, la revisé, sin herramientas, solo con la mirada. Sabía exactamente qué le pasaba, la fuente de poder estaba muerta y la memoria RAM estaba mal colocada. Se lo dije. Roberto levantó una ceja. No dijo nada durante unos segundos que parecieron un juicio. Luego soltó. Llega mañana, a las 9. Y dúchate. Hueles a trastes sucios. Roberto no lo sabía, pero ese día me salvó la vida. No tuve que contarle mi historia. Nunca me exigió explicaciones. Él tenía esta extraña manera de simplificar la vida, las cosas se rompen, se arreglan. Si no se pueden arreglar, se reemplazan. Pero se sigue trabajando. Y con él, poco a poco, aprendí de nuevo a respirar. Me pagaba poco, pero en efectivo, sin hacer preguntas. Me enseñó a hablar con clientes. A diagnosticar fallas con rapidez. A no tenerle miedo a la electricidad. A no huir frente a los problemas. Él no solo me daba trabajo. Me daba estructura. Ritmo. Una rutina. Un propósito. Poco a poco dejé el departamento donde vivía con el stick. Me mudé a un estudio pequeño, sucio al principio, pero mío. Tenía que trapear 2 veces para quitar el olor a cigarro que había absorbido de mis zapatos. Pero era un nuevo comienzo. Con el insistente empuje de Roberto, me inscribí a clases en línea en un colegio comunitario. Comencé con programación en C++, luego Java, algo de redes. Me pagaba las clases de mi propio bolsillo, a cuotas pequeñas, cada byte una esquina reconstruida de mi vida. Así pasaron 2 años. Tenía 23. Fuerte de nuevo. Otra persona. Con Roberto como mentor, terminé dirigiendo la mitad de las operaciones del negocio. Había juntado un ahorro modesto. Incluso iba al gimnasio. Mis manos dejaron de temblar. Mi voz dejó de quebrarse. No odiaba a mi familia, ya no. Solo me resultaban indiferentes. Como una foto sepia en un álbum que ya no te pertenece. Como un eco que ya no te persigue en la noche. Pero entonces, una tarde que ahora parece salida de una historia distinta, todo volvió. Lo recuerdo como si fuera ayer, estaba calibrando el monitor quemado de una oficina cuando entró un correo en mi bandeja. Remitente, Arturo, mi padre. Casi me da risa. No había visto ese nombre en 3 años. El asunto decía, Mateo, por favor, lee esto. Te lo ruego. Y no había texto. Solo un archivo adjunto. Lo abrí. Era un PDF. Al principio pensé que sería una carta, pero no, era un resultado de prueba de paternidad. Lo leí varias veces, lineal, como si no pudiera procesarlo bien. Ahí decía claramente. Probabilidad de paternidad de Mateo, mi nombre completo 0%. Y más abajo, el nombre de otro hombre, Ricardo Pineda. Probabilidad de paternidad, 99.9998%. No sentí alivio. Ni modestia. Ni siquiera un te lo dije interior. Solo una rabia tan blanca, tan pura, que durante unos segundos sentí como si mi cuerpo flotara. 3 años. 3 años me dejaron pudrirme en la sombra de una mentira. Debajo del archivo venía otro mensaje de mi padre. Hijo, lo siento tanto. Recién nos enteramos. Chloe mintió. Ricardo exigió la prueba. Por favor,
ven a casa. Hablemos. Tu cuarto está como lo dejaste. Te quiero. Lo borré. Cerré el correo. Me metí las manos en los bolsillos para no romper algo. Roberto me preguntó si estaba bien. Le dije que no. Me dio la tarde libre. Pero vuelve mañana, me dijo. No arregles tu pasado hoy. Hoy solo respira. Y cuando salí del trabajo, mi teléfono enmudecido durante años volvió a despertar. Mensajes, llamadas, nombres conocidos. Todos regresando como si la tierra hubiese escupido sus excusas a la vez. Y entre ellos. Camila. Mateo, me enteré. Dios mío. Por favor, llámame. Te lo ruego. No sabía. Era joven. Perdóname. Bloqueé su número sin pensarlo. Y entonces supe, lo que se había roto en mí aquella noche, nunca volvería a ser lo mismo. Nunca. Apagué el teléfono. Caminé sin rumbo fijo durante horas. Creo que en algún momento pasé por el parque donde solía ir de niño con mi papá. Lo vi, desde una banca, enseñando a un niño a andar en bici. Como él lo hizo conmigo. Pero no sentí nostalgia. No sentí tristeza. Sentí asco. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no pidieron una prueba de ADN cuando yo la rogaba llorando? ¿Por qué prefirieron creer la versión de Ariadna, la niña mimada, la que nunca ha dicho una sola verdad sin maquillaje, antes que darme siquiera una oportunidad? Esa duda no se resolvía con un correo, ni con lágrimas tardías, ni con excusas. Esa duda había sido la plaga que casi me mata. Y los que la sembraron, ahora querían irrumpir en la vida que había construido para decir lo siento como si fuera suficiente. Esa noche decidí algo definitivo, ellos ya no eran mi familia. Al menos no en el sentido que lo había creído durante años. Me despojé del apellido mentalmente. Me despojé también de la idea de que algún día volverían a ser ese refugio que de niño creí tener. Al día siguiente regresé a El Rincón del Bait. Roberto me esperaba con un café. No preguntó. Nunca preguntaba. Era un acto de respeto o tal vez de sabiduría. Me tendió la taza. Solo dijo, servidor de 12 núcleos o básico. Y así la vida siguió, sencilla, limpia, exacta. Poco después, comencé a reconstruir todo lo que habían destruido. Cambié mi número. Mi correo. Me borré de todas las redes sociales donde aún quedaban fotos antiguas de mi vida anterior. Era como renacer, sin avisar. Los años pasaron. 3, para ser exacto. Para entonces tenía 26. Roberto y yo habíamos convertido el viejo taller medio muerto en una consultora tecnológica rentable. Nos asociamos. Sustituimos el letrero medio borrado por uno nuevo, brillante. El negocio creció. Yo crecí. Y lo mejor de todo, era que había conocido a Valeria. La conocí una tarde en una cafetería cerca del centro. Apareció como una ráfaga de color en medio de todo lo que ya sentía lavado en gris. Era diseñadora gráfica, apasionada, divertida, con una sonrisa que parecía curarme cada vez que me topaba con ella al salir del trabajo. Valeria no solo se volvió parte de mi rutina, se volvió hogar. Un día, cuando me atreví a contarle toda mi historia, de principio a fin, ella se quedó en silencio. Yo temí lo peor. Pero ella me tomó la mano muy despacio, sin prisa, y me dijo: quien te haya hecho creer que merecías eso debía estar podrido por dentro. Tú tienes algo que muchos pierden cuando pasan por este tipo de dolor, dignidad sin odio. Esa es verdadera fuerza, Mateo. Esa fue la primera vez en años que alguien creyó en mí solo por ser quien era, sin pedir pruebas, sin necesitar contexto. Ella era, sin duda, mi familia ahora. Pero no. Mi pasado no estaba muerto todavía. El fin de semana pasado, mientras Valeria y yo comprábamos verduras en el mercado, alguien tocó mi hombro. Y al girar, la vi. Camila. Tenía el cabello más corto, los ojos cansados y un niño aferrado a su mano. No era suyo, lo deduje rápido. Probablemente una alumna o alguien a quien cuidaba. Mateo, dijo en voz baja. Su voz era la misma, pero ya no tenía poder sobre mí. Estoy ocupado, Camila, fue lo primero que salió de mis labios. No tengo nada que hablar contigo. Trató de seguirme, con el niño casi arrastrado, su voz quebrándose. Por favor, escúchame. He buscado tu número. Fui al taller, Roberto me echó. Te necesitaba. Mateo, te juro que... Me detuve. Me di vuelta. La miré directamente. Valeria estaba a mi lado, firme, sin soltar mi brazo, como sabiendo que esto sí debía que acabar de una vez. Camila, le dije. No tengo nada que hablar contigo. Nunca me diste a mí la oportunidad de hablar cuando más lo necesitaba. No cuando era el novio perfecto en tus fotos. Cuando supiste lo que Ariadna dijo, te convertiste en mi enemiga sin que yo supiera que estaba peleando contigo. Se quedó sin palabras. Derramando lágrimas inútiles al suelo manchado del mercado. Quiso hablar de perdón. Insistió en que era joven. En que le dolía. En que no sabía.
Yo la escuché. Solo porque sentía que merecía el eco de su propio abandono. Luego dije. Tú no mentiste para protegerla. Tú mentiste para hacerte sentir menos culpable por abandonarme. Eso es lo peor de todo. No fingiste ser mi enemiga, solo me trataste como si yo ya no valiera nada. La dejé llorando ahí mismo. Casi sin alma. No sentí triunfo. Ni siquiera alivio. Tanta gente me había arrancado partes de mi corazón, que ya no había nada que pudieran romper. Quedaba solo un hombre vivo, de pie, al lado de aquella mujer nueva que sí me veía completo, y no como un titular de crimen en una cena de domingo. Ese día no terminó ahí. Esa misma noche, supe por mi tía Teresa que el verdadero padre del bebé, Ricardo, había obligado a Ariadna a hacerse la prueba. Que su esposa los había destruido legalmente. Que Ricardo se quedó con la custodia. Que Ariadna vivía en un tráiler al otro lado del estado, entre trabajos de gasolinera y hostales. Y que mi papá se había divorciado de Silvia. Y que ya no tenía nada. Y que estaba enfermo. Ese mismo domingo, tocaron a mi puerta. Eran ellos dos. Arturo y Silvia. Por separado, turnándose como si esto fuese un confesionario. Toqué el intercomunicador. Escuché la voz de Silvia, temblosa, desesperada. Mateo, soy Silvia. Por favor, fui una madre terrible. Solo quiero pedirte perdón. Colgué. Era tarde para arrepentimientos que nacen de la conveniencia, no del amor. 2 horas después de Silvia, fue Arturo quien apareció en el edificio. Me enteré porque el portero, Lorenzo, me llamó por el intercomunicador con voz sorprendida. Mateo, está aquí un señor mayor, dice que es tu papá. Dice que necesita hablar contigo. Parece, mal. Lo vi por la cámara del vestíbulo. Era él. Mi padre. Más delgado, con el cabello canoso y esa mirada gris que alguna vez reconocí como tristeza, pero que ahora era simplemente desgaste. Sostenía una carpeta en la mano. Respiraba con dificultad. Mateo, dijo con la voz apenas audible, mirando hacia la cámara. Por favor, hijo. Escúchame un momento. No sé cuánto tiempo me queda. No sentí odio. Pero tampoco sentí amor. Era como si aquel hombre frente a la cámara fuera un desconocido que compartía mi sangre por coincidencia, nada más. Me quedé helado mirando la pantalla. Mi mano oscilaba entre oprimir el botón y dar la vuelta. Pero entonces, Valeria se acercó desde el sofá. No intentó influir. Solo puso su mano suave sobre la mía. Esa pequeña acción fue lo que me ayudó a elegir. Presioné el botón del intercomunicador. Lo siento, Arturo. No puedo ayudarte. Y corté la señal. Me giré. Valeria no me preguntó nada. No me juzgó. Me sostuvo y ya. Me miró a los ojos como quien sabe cuán desgarradora fue esa despedida silenciosa. Y con solo un susurro, me dijo. Estás haciendo lo correcto. Yo quería creerle. Pero aunque había tomado la decisión, parte de mí sentía que había dejado algo sin cerrar. El universo, como si escuchara ese pensamiento, me puso a prueba de nuevo. Al día siguiente, Lorenzo me llamó otra vez. Están aquí otra vez, Mateo. Tu papá y Camila. Me subió un golpe a la garganta. Corrí al vestíbulo. Estaban ahí. Arturo, sentado en una silla, respirando con dificultad. Tenía ese tono grisáceo de quien está enfermo. Camila lo acompañaba. Me miró con los ojos rojos. Tenía el rostro devastado. Miré a Lorenzo y solo dije. Usaré la sala de juntas de los residentes. Que nadie más pase. Los hice pasar. Una habitación blanca. 3 sillas de plástico. La puerta cerrada. Yo de pie. Ellos sentados. Tienen 5 minutos, dije, cruzando los brazos. Y comenzó la parte más difícil de toda esta historia. Arturo fue el primero en hablar. Su voz sonaba rota, como si cada palabra fuera un peso en el pecho. Mateo, no sé por dónde empezar. He hecho todo mal. Lo sé. Me dejé influenciar. Fui cobarde, tosió. Mi doctor dice que el estrés está dañando mi corazón. No lo dudo, dije, sin moverme. Pero no estás aquí por tu salud. Estás aquí por conveniencia. Porque no tienes dinero. Porque te quedaste solo. No lo negó. No pudo. Miró al suelo. Y después suavemente levantó los ojos. Te extraño, hijo. Ese hijo ya no era conmigo. Se lo dije. Ese vínculo, Arturo, lo cortaste tú. El día que me echaste a la calle sin averiguar nada. Ni siquiera quisiste una prueba de ADN. Te rogaba. Te lo supliqué y me diste la espalda. Todo porque Silvia y Ariadna te lo dijeron. Y ahí se quebró más. Ya no era tu hijo, dije. Solo tu callejón sin salida. Se hundió en sí mismo, sin poder responder. Trató de tomar aire, pero la culpa lo asfixiaba más que cualquier insuficiencia cardíaca. Me volví hacia Camila.
Ella alzó la vista como quien sabe que no merece ser perdonada, pero aún desea intentarlo. Empezó a hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Qué quieres, Camila? Le dije, sin dureza en el tono, pero sin ceder en el alma. Ella lloró. Me dijo que me amaba. Que no lo dudaba. Que fue estúpida, inmadura, que se dejó manipular por las mentiras de Ariadna, que se asustó cuando vio que todo parecía señalarme. Que cada noche había soñado con el día en que yo supiera la verdad y la perdonara. ¿Sabes qué es lo peor, Camila? Dije, acercándome. No que no hayas creído en mí. No que me hayas dado la espalda. Lo peor es que mentiste. Tú dijiste que me fui casi 1 hora, y fueron 20 minutos. Comprobadamente. Le hablé de los mensajes. De la captura de tiempo. De ese momento en que ella, voluntariamente, dio forma a la duda que me sepultó. Camila se cubrió la cara. Sollozaba sin freno. Yo solo quería justificar la duda que ya tenía en el corazón. Fui débil. Fui cruel. Lo sé. Y no hay forma de que pueda compensarlo, dijo, entre lágrimas. Tienes razón, le dije, con calma. No puedes. La dejé con esas palabras, porque eran la verdad absoluta. Volví hacia Arturo. Ambos estaban frente a mí. Ambos rotos. Ambos queriendo que yo fuera la tabla que lo salvara de su propio naufragio. Pero ya no era mi rol en esa historia. Yo estaba en otra historia. Una que había tenido que escribir con mis propias manos. Me enderecé. Mi voz no tembló. Mi familia es Roberto. Es Valeria. Es el trabajo que me salvó. Es la dignidad que reconstruí. No ustedes. Arturo trató de hablar, pero le hice un gesto para que no continuara. Lamento tu salud, Arturo. Pero no es mi deber honrar a quien me deshonró primero. No soy tu refugio porque tú lo hiciste cenizas. Silencio. Solo respiraciones rotas, pausadas. Abrí la puerta. El tiempo se acabó. Busquen a quienes sí estuvieron de su lado. Yo ya no vivo ahí. No pertenezco ahí. Y cuando salían, con dificultad, lágrimas y derrotas a cuestas. Arturo se giró a verme una última vez. Por un segundo, la sombra del hombre que me enseñó a andar en bicicleta pareció querer cruzar la habitación. Pero ya no nos reconocíamos. Cerré la puerta. Y sentí, por primera vez en 6 años, paz. Paz real. Regresé a mi departamento. Valeria estaba junto a la ventana. Sin preguntar, supo lo que había pasado. Me sostuvo. Yo la abracé. Y en mitad de ese pequeño gesto, todo se completó. No quedaba rencor. Solo cicatrices. Y la certeza de que, pese a todo, estaba vivo. Y era dueño de mi vida otra vez. Nos sentamos en el sillón. Valeria me sonrió. ¿Pedimos comida tailandesa? Dijo. Asentí. Y en esa simple pregunta, entendí que estaba listo. Para la vida real. No para la que ellos me habían robado, sino para la que yo construí después del derrumbe. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.